Ya, muchachos, entonces en la sesión de hoy vamos a resolver las dudas que ustedes tengan sobre procesamiento de texto y archivo de texto. En realidad, procesamiento de texto podríamos verlo como la continuación de string. Todo lo que ustedes sabían de string se aplica. La novedad está en que acá agregamos algunos operadores que nos van a hacer la vida mucho más fácil, ¿de acuerdo? Porque recuérdense que la primera parte de string nosotros no le enseñamos estos operadores porque de alguna forma lo que buscamos en ustedes es desarrollar el pensamiento computacional y por ende necesitamos que ustedes aprendan a resolver problemas. Y ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a enseñar cómo procesar información, y para procesar información vamos a ver algunos comandos que les van a hacer la vida más fácil, como el split, como el join, ¿de acuerdo? Antes de, quiero ver, todos leyeron, vieron los videos, hicieron la parte previa, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí vamos a ver. Vamos a ver, si se pueden ir a menti.com, por favor, menti.com, e ingresar el código 591282. Quiero ver si leyeron o no. Si vieron, quiero saber cómo llegan y acá poder resolver algunas dudas con respecto a los operadores de texto. ¿Sí? Ustedes en la Profe, ¿se encuesta, puede meter desde el teléfono? por supuesto, está hecho para que ustedes lo puedan hacer desde el celular o desde el computador. Ingresan a la página menti.com, les va a pedir un código, ingresan el código 591282. ¿Sí? ¿Están viendo? Les debería desplegar esto, ¿no? ¿Ingresaron? ¿O no han ingresado todavía? Yo me estoy metiendo, profe. Me está cargando. Sí, por 2. Ouch. ¿Alguien ingresado? Que a mí todavía no me dice que no hay nadie. Yo ingresé, profe. Yo también ingresé. Yo también, profe. ¿En serio? ¿Están respondiendo? ¿Qué están viendo en este momento? Sí, Wanda, porque no me muestra ninguna persona conectada. Profe, yo estoy viendo la de últimas semanas de clases, pero me aparecen todas iguales, no sé si soy la única. No, a mí también. Clases. A mí me apareció primero esa y como estaba pensando, se me salió y lo último que como que pude responder fue el de paralelepípedo. Esa la respondí. Ya, ahora están apareciendo. Usted está viendo la pantalla, ¿no? Porque yo estoy mostrando acá en la pantalla. Tengo a 3 personas. 6 Aparece conectados. solamente paralelepípedo. Estamos ¿Sí? viendo como eso. Ya. Ok, dice, considera la siguiente línea de código, indique la alternativa correcta de lo que se imprime por pantalla. Tenemos acá una imagen que dice S paralelepípedo, después hace un S.replace A, E, y después nos dice print S. ¿De acuerdo? ¿Todos siguen hasta ahí? Sí. Ya. Entonces ahora, en base a eso, fíjense, la palabra es paralelepípedo, hace un replace de A por E y después dice print S. Y ustedes tienen que marcar cuál es la alternativa correcta. ¿Sí? Ahí tenemos que las 10 personas han respondido paralelepípedo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 11 personas, 12 personas. Ahí están llegando los demás. De acuerdo. Tengo 19 respuestas. ¿Sí? Voy a mostrar la pregunta. Era S paralelepípedo. Después hago un S.replace de la A por la E. Y luego hago un print S. ¿De acuerdo?
¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ver al tiro un error que ustedes tienen acá. Que están... Si ustedes se dan cuenta acá, voy a colocar S es igual a paralelepípedo, ¿cierto? Están viendo el Python ahora, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Ya, ahí está el S paralelepípedo. Yo después hago el S.replace. Vamos a reemplazar la A, la vamos a reemplazar por la E, ¿correcto? Y tengo paralelepípedo. Pero yo después hice un print S. Y eso es lo que les preguntaba a ustedes. ¿Qué es lo que imprime el print? Y al hacer el print S, a ustedes les muestra paralelepípedo. No les muestra paralelepípedo. ¿Ya? ¿A qué se debe, muchachos? ¿A qué se debe? Porque técnicamente, si yo reviso acá, hay solo una persona que respondió de forma correcta y 21 que tienen un error conceptual. ¿Qué pasa, muchachos? He entendido que el replace como que no cambia el valor de la variable, sino que crea como una nueva. Entonces la S va a seguir teniendo el valor de paralelepípedo, aunque se le haga el reemplazo de la A por la E. Exacto. Ustedes hacen el replace, crean una nueva, pero el S no lo ha cambiado. Para que ustedes produzcan el cambio, lo que tendrían que haber hecho, si nosotros nos vamos acá ahora al Python donde estamos trabajando, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, si ahora hago S es igual a S.replace, ¿ya? Al hacer este replace, y yo coloco A por la E, ¿cierto? Y ahora pregunto por la S, ahí efectivamente se produce el cambio, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener cuidado con el replace, porque el replace, si yo no lo asigno, el cambio se hace, se muestra, pero no se guarda, que fue lo que les pasó anteriormente acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Ya. Si pasamos a la siguiente pregunta, entonces, acá tenemos, consideren las siguientes líneas, nos está mostrando una imagen acá, nos muestran S, muchos espacios vacíos, dice última semana de clases, mucho espacio vacío, después ¿cierto? Después nos dicen S es igual a S.strip. Y después nos dicen print S. Nos están diciendo entonces, nos dan un texto, aplicamos el strip y después mostramos S. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? ¿Ya? Tenemos últimas semanas de clase. Acá no se alcanza a apreciar muy bien, pero hay un espacio antes, ¿sí? Después tenemos últimas semanas de clases. Después tenemos espacio, última semana. La verdad las cosas, no sé cómo lo vieron ustedes, ¿lo vieron así como estoy viendo yo? A mí se me veían todos exactamente iguales. No. Sí, puede ser que un despliegue no servía de mucho. Ya. ¿Qué hace el strip, chicos? ¿Qué hace el strip? Elimina los espacios. ¿Dónde lo elimina el espacio? Al principio y al final. Al principio y al final, ¿cierto? Entonces, esta que si vemos que tiene espacio, recordemos que la imagen era esta, ¿cierto? Tenía mucho espacio adelante y después acá terminaba con la E. Entonces, si yo hago un strip y no coloco nada, cuando yo no coloco nada, voy a sacar los espacios en los extremos, tanto izquierdo como derecho, y el carácter especial \n. ¿Qué hacía el carácter especial \n? ¿Para qué usábamos el \n? Para agregar el salto de línea. Para agregar el salto de línea, correctamente. Ustedes van a trabajar, todo esto que estamos viendo, procesamiento de texto, es la previa para trabajar con archivos de texto. Los archivos de texto son los TXT, los CSV, HTML, los JSON. Tienen un sinnúmero de archivos que son de extensión archivo de texto. ¿Cuál es la gracia del archivo de texto? Es un texto plano, no tiene formato, como el Word, que ustedes llegan a una cierta cantidad de letras y solo baja la siguiente línea.
En archivo de texto, la única forma de que yo pase a la siguiente línea es haciendo un enter. Por lo tanto, ustedes hacen el enter, se dan cuenta. Pero cuando ustedes están escribiendo, van a leer algo, ¿cómo van a identificar si hay un enter? Para identificar que hay un enter, hay un carácter especial. En el caso de Python, el carácter especial lo vamos a ver reflejado con un \n. Cada vez que nosotros encontremos un \n, significa que ahí hay un salto de línea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago un strip y no coloco nada dentro de los paréntesis, significa que yo voy a mi texto, lo que yo tenga, en los extremos, solamente los extremos, voy a sacar los espacios, en este caso, como no coloqué nada, los espacios vacíos. Y acá, el espacio vacío, igual espacio vacío, sí, lo saco, igual, hasta que encuentro la U. Como la U es distinto espacio vacío, ahí termina. Por lo tanto, me va a dejar mi carácter, mi nuevo S, debiera comenzar con últimas. Por lo tanto, como debiera comenzar con últimas, acá está descartado. Espero que, por acá se dan cuenta que hay un espacio, no se nota mucho visualmente, discúlpenlo, lo copié tal cual, lo había provisto ayer, pero aquí se ve súper justo. Por tanto, la 1 no debiera ser, porque yo no saqué los espacios. ¿De acuerdo? La 1 no es. Entonces, la 3 tampoco es, por la sencilla razón de que acá también hay un espacio anteriormente. Entonces, tendríamos que ver entre la segunda y la última. ¿Sí? Efectivamente, es la segunda. No se alcanza a apreciar la diferencia acá, lamentablemente. No me percaté de ese detalle, la otra voy a colocar imágenes mejor. Pero la diferencia es que acá esta estaba al inicio y acá en clases, digamos, acá no había espacio. Mantenía el espacio en ambos lados. ¿Ya? Se los voy a mostrar en código mejor para que lo entiendan, para que vean diferencia y así lo conversamos mejor. Nosotros teníamos, déjenme buscar el texto. Ya están viendo, teníamos ese texto, últimas semanas de clases, ¿cierto? Si yo hago s.strip, se lo voy a mostrar, acuérdense que strip también tengo que guardarlo. Ahí si hago s.strip, me va a mostrar, esta era la respuesta correcta. Me sacaba todos los espacios en blancos de acá, y acá no sacaba nada. Estos espacios en blanco se mantienen porque acá antes está la E. Yo solamente saco en los extremos, no me meto dentro. ¿Sí? Es lo mismo que yo hubiera hecho s.strip, y acá en vez de colocar nada, coloqué la E. Al hacer un s.strip, me van a quedar los espacios acá, porque no es igual a E, pero se me va a ir esta E. Fíjense el resultado. Me queda el espacio en blanco antes, últimas semanas de clase, y me queda el espacio acá. Pero se fueron todas las E. ¿De acuerdo? También puedo usar strip anidado. Podría ser, por ejemplo, s.strip, colocar la E, después .strip, y acá colocar nada. Al hacer esto, estoy sacando primero, fíjense, siempre parte desde adentro hacia afuera. Va a ejecutar primero este strip. Entonces, al hacer con la E, estoy eliminando esta E y me estaría quedando este string, ¿cierto? Me quedarían espacio en la izquierda, espacio en la derecha. Y después de hacer un strip con nada, voy a sacar los espacios en blanco de la izquierda y los espacios en blanco de la derecha. Por lo tanto, me va a quedar solamente últimas semanas de clases. Al hacer eso, hacemos Enter y se dan cuenta que el resultado es un string, entre comillas, limpio, de caracteres especiales, como en este caso señalamos los espacios en blanco y la E. ¿De acuerdo? Si yo pregunto por S, si yo pregunto acá S, ¿cuánto vale S? El S sigue siendo la palabra, o sea, el string anterior con el cual creamos. Porque todo esto es strip que aplicamos, nunca se lo asignamos a una variable, por lo tanto se mostraban los cambios, pero no se guardaban. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y finalmente, entonces tenemos la última pregunta que tenía que ver con el replace, no, o sea, con el split. ¿Esa la han hecho?
No, profe, ahora la hago. ¿La están viendo, no? Es que aparece como la alternativa, pero no sale como la, la No pregunta. sale. No sé si soy solo yo. A ver. A mí tampoco me parece. Este súper lento, este mente, yo no sé. Para la otra vamos a usar solamente Zoom. Bueno, vamos a verlo en el código. A ver. Tenemos acá lo siguiente. Esta es la pregunta. Tengo un string felices fiestas de fin de año y hago un s.split arroba. ¿Sí? Las respuestas posibles eran, claro, que los devolviera felices fiestas de fin de año. ¿Sí? La otra podría haber sido así. ¿De acuerdo? Y esa es la última. Le voy a dar tres opciones. Tengo la opción A, la opción B, o bien las opciones las tienen ustedes, porque esas las opciones las pueden ver, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo siguiente. Déjenme mejor así no le... ¿Están viendo? Sí, profe. Oh, no sé por qué se ve mentira así, pero... ¿será que se está cargando automáticamente cada rato? ¿O hay que expandirlo? No. Tengo felices fiestas de fin de año. Felices fiestas de fin de año, espacio vacío. Felices fiestas de fin de año, nada. Ah, pero acá, ojo, que está fiestas de junto. Acá tengo felices fiestas de fin de año. ¿De acuerdo? Con espacio hacia el inicio y espacio hacia el final. ¿Cuál de todas estas opciones es la correcta? La primera, ¿Por qué razón? porque todas las palabras están con comillas simples, no dobles, y porque cada palabra tiene su propia comilla, ¿o no? No sé. ¿Qué hace el split? ¿Qué es el split? ¿Se acuerdan de lo que hace el split o no? ¿Aló? Corta los strings. Ya. El split tiene un texto y dependiendo del parámetro, por ejemplo acá nos están pasando el arroba, donde encuentre el arroba va a ser un corte. Es decir, acá ahí hay un corte, ¿cierto? Acá hay otro corte, acá hay otro corte, otro, otro, y este es el que se le olvida a mayoría. Acá hay otro corte. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las palabras que nos quedarían? Felices, ya todos tienen felices. Después de fiestas, todos tienen fiestas, estaríamos ok. Después viene el de. Acá de fin, por lo tanto la A está descartada porque aquí no hizo corte. Siguen en competencia la D y la C. Acá tengo D y tengo D. Después tengo fin, solo, está bien. Después D, está bien. Después tengo año. Y acá, fíjense, la C tiene un espacio en blanco. Sí, esta sería la correcta, ¿no? La última. ¿Por qué razón sería la correcta la última? Porque ustedes cuando cortan acá, fíjense,
cuando producen este corte, al lado izquierdo le queda año y al lado derecho, como no hay nada más, les queda vacío, porque no hay ninguna, ahí cortaron. Al lado derecho queda un espacio vacío. Ese es del que se le estaría olvidando. Si lo queremos revisar ahora, por ejemplo, tomamos este operador S, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al intérprete. Copiamos, tengo el felices fiestas. Si hago S.split y hago el corte en el arroba, se van a dar cuenta que efectivamente al final viene nada, porque ustedes cortaron acá y al lado derecho no quedó nada, ¿sí? Si yo ahora al felices le antepongo una arroba, ¿de acuerdo? Le antepongo una arroba y ahora hago S.split y digo que quiero que me genere un corte donde está el arroba, voy a obtener una lista donde el primer elemento es vacío. ¿Por qué voy a obtener el elemento vacío? Porque fíjense, acá hago un corte. Al hacer un corte me va a generar todo un lado derecho, que sería todo el resto del string, y al lado izquierdo, como no hay nada, porque no parte nada, entonces sería vacío. Entonces vacío, más felices, fiesta de fin de año, y termino en vacío. ¿Se entiende, chicos? ¿Se Sí, entendió? profe. Sí. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro. Cosas importantes que siempre se equivocan. Acá, recuerden que los strings son inmutables. Como son inmutables, yo necesito hacer la asignación. Si no hago la asignación, no genero el nuevo cambio. El replace, el split, el strip, bueno, en estricto rigor, el replace y el strip, tengo que hacer una asignación para que se haga el cambio, ¿ya? ¿Por qué no coloco el split? Porque el split, ¿qué es lo que hace? A partir de un texto me genera una lista. Fíjense acá que está con corchete. Esto es una lista con los cortes. Es una lista de texto. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Si retomamos entonces con la PPT que estábamos trabajando, déjenme borrar los dibujos. Ya. Tenemos un rápido, en base a lo que ustedes me pidieron en la encuesta que le hice a ustedes por el string. A todo esto, muchas gracias, muchachos. Aprobé el módulo 6, así que estamos ok con la parte. ¿Se acuerdan que hicimos una parte de string, cierto? ¿Donde ustedes tenían una encuesta de satisfacción? Ya, en base a esa encuesta, ustedes, la parte de string señalaron que querían que hiciéramos más énfasis en la parte de los operadores, que muchos no sabían para qué servían, ¿sí? En base a eso, muchachos, entonces tengo lo siguiente, lo más relevante que yo creo, es el strip, que ya lo vimos anteriormente, dice, quita los caracteres indicados solo en los extremos, ¿sí? Y ojo, el strip no siempre se va a llamar con espacio vacío. Yo le hice ejemplo donde le voy a pasar le pasé la E, le puedo pasar cualquier carácter, y va a cortar en los caracteres que yo encuentre, ¿de acuerdo? En los que yo le indique. Pero no corta dentro. Si yo empiezo a cortar, por ejemplo, en el caso de la E, había una E, la sacaba, había una E, la sacaba, había una E, la sacaba. Encontré un espacio o encontré un carácter distinto de E, al momento de encontrar un carácter distinto de E, para. Entonces es como un while. Mientras el carácter que está en el parámetro sea igual a lo que está en el límite del string, yo voy a sacar, lo saco, hasta que encuentre algo distinto. Después vimos el replace, ¿ya? El replace lo que hace es como reemplaza, ¿sí? El replace también lo puedo usar con 3 parámetros, que se los voy a mostrar acá, pero el replace lo que hace es reemplazar la letra A por la letra B, lo que yo le había indicado, ¿cierto? Como no hay un tercer parámetro, acá va a ser todos los reemplazos, o sea, si la A está 10 veces, le voy a reemplazar esa A 10 veces por este carácter B, ¿de acuerdo? Veamos entonces ahora el intérprete. Nuevamente, yo tengo acá S, va a ser igual comillas, paralelepípedo, ¿cierto? Tengo mi string S, paralelepípedo, lo están viendo, ¿no? Si yo hago el S.replace, como ya lo hicimos la vez pasada, A por la E, me queda paralelepípedo. Pero yo también puedo hacer S.replace y puedo reemplazar la A
por la E y puedo colocar una vez. Y siempre cuando coloque una vez va a ser la primera ocurrencia. No es que sea tan inteligente y cambie la que yo quiere. No tiene esa capacidad. Siempre es, en este caso, como ya voy a cambiar la A por la E, una sola vez me va a quedar paralelepípedo. ¿Se dan cuenta? Acá la primera A la cambié por una E, porque puse un 1 acá. Entonces me cambia la primera ocurrencia. Paralelepípedo. ¿Sí? O también podríamos hacer s.replace, ¿cierto? Y queremos reemplazar la E por la U, pero acá la vamos a reemplazar las dos primeras. Entonces me queda paralulupípedo. ¿Se dan cuenta? Habían acá el paralelepípedo, lo tenemos acá arriba. Acá hay una E, esa la cambio por una U, otra E, la cambio por una U, y esta tercera no la cambia porque me dijeron que cambiara las dos primeras solamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso con respecto a la función de replace. Después tenemos la siguiente función que es el index, que ya la habíamos visto en string. ¿Qué es lo que hace el index? El index se aplica a un string. Yo coloco la variable de ese tipo string, variable.index letra, me va a devolver la posición en la que se encuentra la letra dentro del string variable. ¿De acuerdo? Recordar que los strings se enumeran desde la posición 0. Así que ojo con eso. Si yo coloco acá paralelepípedo y coloco punto index d, me debería devolver 12. ¿Ya? Vamos acá. Si ustedes quieren ver acá, S era paralelepípedo. S.index y colocamos la letra D, nos devuelve la posición 12. Si yo coloco S.index y coloco la letra E, me va a devolver la primera ocurrencia. La primera ocurrencia es 1, 2, o sea, recordemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es la primera vez que encontré la E. Por lo tanto, me devuelve la posición 5. No me sigue buscando. Apenas encontré la primera E, me retorna la posición de la primera ocurrencia. ¿De acuerdo? Otra interesante es esta que ya las vimos, que son las funciones para el lower, upper y swap case. Estas funciones me ayudan a mí para convertir de un tipo de letra, digamos, de minúscula a mayúscula o de mayúscula a minúscula. Cuando yo tengo el string S, lunes, donde la L está en mayúscula, y aplico lower, todas las letras quedan en minúscula, me quedaría lunes. Si yo aplico upper, todas las letras me quedan en mayúsculas y sería lunes, todas en mayúscula. El swap case, swap significa intercambiar, va a intercambiar los casos, digamos, intercambiar la capitalización de las letras. Entonces me va a quedar, como la L estaba en mayúscula, me va a quedar en minúscula y el resto de la palabra, que era unes, que estaba en minúscula, me lo va a dejar en mayúscula. ¿De acuerdo? Eso son como las más relevantes. Estas son las que van a usar. Estas muchachos en el certamen 3, estas son súper importantes, tienen que manejarlas bien. Discúlpenme, tragante. Ya, muchachos. Entonces les decía, en los operadores de texto tenemos acá la función split. ¿De acuerdo? Déjenme. Ahora sí, muchachos, disculpen. Entonces, este operador es el operador split. Tienen que tener en cuenta que el operador split se aplica siempre a texto. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen un texto, aplican split, por ejemplo, texto.split arroba, y lo guardan en L. Lo que ustedes estarían guardando en L sería una lista de texto. Una lista con los cortes. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la utilidad? Lo que vamos a ver en esta parte 3, muchachos, es procesar una gran cantidad de información. Un poco lo que está pasando hoy en día, con lo que ustedes ven de esto de Big Data, ¿cierto? Tenemos mucha información y necesitamos trabajarla, procesarla. Entonces ustedes van a leer archivos. Esos archivos van a traer una cierta estructura. Generalmente los archivos CSV que uno trae son como los Excel.
¿ya? Pero en vez de uno verlo en forma gráfica, las columnas, ¿cierto?, del Excel, uno va a ver la gráfica porque está en un delimitador. En este caso, por ejemplo, si yo lo que estamos viendo acá a la izquierda, esta variable P, que dice Pedro, Sofía, Diego, si yo lo estuviera mirando a través de Excel, yo vería la columna A, Pedro, la columna B, Sofía, la columna C, Diego. Y así podría seguir viendo nombres hacia abajo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes lean una línea y separen la información. Porque acá en este caso el arroba, la única funcionalidad que está teniendo en esta línea es delimitar campos. Entonces, yo al aplicar un split, voy a separar los campos. Voy a obtener el nombre 1, nombre 2, nombre 3. ¿Sí? Y ese campo lo voy a tener en una lista de texto. Y ahora, como está en lista, todo lo que ya sabemos, todo lo que ya aplicamos anteriormente en la estructura de datos, lo puedo aplicar. Entonces, aquí se transformaría, lo de archivo texto ya se transforma en lo que ya vimos, en lo que ya evaluamos. ¿De acuerdo? Listo, yo proceso este archivo texto, saco la información, busco lo que me están pidiendo y después tengo que escribir en el archivo. Tengo que escribir, a lo mejor me equivoqué, tenía que modificar Sofía era sin tilde. Entonces, ¿qué pasa? Hago el split, saco, me voy a la posición 1 y reemplazo Sofía y le dejo sin tilde. ¿De acuerdo? Pero eso después tengo que volver a escribirlo en el archivo para que se guarde. En ese caso, tengo que hacer el proceso inverso. A partir de una lista de texto, tengo que generar un texto. Y para esto existe el operador join. Split, separar, ¿cierto? Join, unir. ¿Cómo funciona el join? Coloco el carácter con el cual quiero unir la lista L. Fíjense que acá yo había generado una lista L, que era con los cortes donde encontraba una arroba. Y después a esa lista yo la unía con el hashtag. ¿Sí? Y volví a tener un texto. Con la diferencia que ahora ya no van a estar separados por arroba, sino que van a estar separados por un hashtag. ¿De acuerdo? Veamos. Vamos a verlo en lo que sería Python, ¿no? Yo les dije a ustedes, tenemos un string S, tenemos Camila, arroba, yo, tan, y tenemos por otro lado, a ver, ya, tenemos estas tres personas, ¿cierto? Ese es un string. Si yo digo L es igual a s.strip y hago el corte con lo que es arroba, ¿cierto? Yo ahora me pregunto por el AL y él es... eso fue no hace nada, porque el strip cortaba los extremos, ¿cierto? Yo me equivoqué, era L es igual a s.split. Queríamos cortar con la arroba, ¿cierto? Y ahora sí, L va a ser una lista con los cortes. Anteriormente no había cambio porque en los extremos no hay ninguna arroba. Ya, me había equivocado yo. Y ahora sí, al hacer un split con la arroba, donde haya una arroba, hay un corte. Entonces acá me entrega una lista con 3 elementos. ¿Sí? Y ahora, si yo supongamos que ya hice los cambios, lo que quise, ahora yo quiero generar un nuevo state, yo lo que hago es S2 va a ser igual a ¿qué? Voy a unir con el hashtag .join, que voy a unir la lista L. Entonces, si yo pregunto qué tiene el S2, es ahora, fíjense, los nombres de las personas están reemplazados por hashtag. ¿Sí? Obviamente, muchachos, este es un ejercicio para soltar la mano, ¿de acuerdo? No es la finalidad del split y el join hacer esto, porque alguien me dice, pero profe, todo lo que usted hizo entre el split y el join era más fácil haber hecho un replace, porque para eso hago el replace en vez de la arroba, le coloco el replace por el hashtag. Correcto. Toda la razón. Hay muchas formas de resolver cosas, ¿ya? Lo que estoy tratando de mostrarle es otra cosa que ya la vamos a aplicar a través de un ejercicio. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto es súper importante, ¿ya? Que el join va a funcionar solamente cuando sea una lista de texto. Si ustedes en esta lista tienen algún número, no pueden aplicar el join. El join es solamente para listas de texto. Por eso acá dice, si yo tengo una lista de texto, puedo aplicar el join para generar un texto. Si yo tengo un texto, puedo aplicar un split para generar una lista de texto. Si yo tengo una lista, porque otro error común que se comete es que hagan texto.split.split.
no pueden aplicar dos splits seguidos, porque ya el primer split te genera una lista. Y entonces el segundo split a una lista no sirve, porque el split se aplica a texto. Lo que podrían haber hecho ustedes es haber hecho, por ejemplo, texto.split, un carácter, corchete 0, asumiendo que de esa lista que se genera en la posición 0, van a sacar otro carácter, y a ese, como ya ese 0 es un texto, le pueden aplicar otro split. Vamos a hacer ejercicio al respecto. Ya, muchachos. Otra cosa importante y muy relevante para no cometer errores es el uso de la plantilla o el format que ustedes vieron en los videos. ¿Cuál es la gracia de este format? Tengan en cuenta que los errores comunes que van a tener, la parte de archivos no es muy difícil. Lo complicado es los tipos de datos. Porque ustedes, como bien lo indica, archivo de texto, lo único que pueden escribir en un archivo de texto es texto. Si ustedes hacen un write y escriben ahí un número, les va a dar error. Entonces, para evitar esa confusión de que si lo que le estoy pasando es texto, es número, que de repente se nos olvida, existe este comando que es el format. El format es una plantilla en términos prácticos. Por eso yo acá arriba le estoy colocando estimado y coloqué una por completar. Se le recuerda que el por completar se llevará a cabo por completar a las... Ya. Ejemplo. Acá, si yo digo esto, si yo lo paso a texto, digamos a Python, yo debería completar con estas llaves. Este espacio vacío que ustedes tienen, este prellenado, lo reemplazamos por llaves, ¿sí? Entonces, ustedes cuando colocan llaves, significa que ahí va a ir un valor. Y acá agregué el /n. ¿Por qué? Para que se produzca este salto de línea, ¿cierto? Estimado /n, se les recuerda que el llave se llevará a cabo el día llave a las llave horas. Debe llevar su llave, ¿sí? En estricto rigor, muchachos, existen dos tipos de format. El format por posición y el format por variable. ¿De acuerdo? En estricto rigor, yo debía haber llenado acá, para el de posición, llave, corchete 0, llave, corchete 1, llave, corchete, o sea, llave 2, llave 3 y llave 4. ¿Ya? Indicando que este es la primer valor que voy a va a estar la llave 0, el segundo la llave 1, llave 2, llave 3, llave 4. Eso es lo ideal, ¿cierto? Pero ahí yo solamente creé la plantilla. ¿Cuándo toma importancia esta plantilla? ¿Cuándo se lleva a cabo? Es cuando yo acá la llamo. Fíjense acá, en este caso estoy haciendo acá. Cuando yo hago print s.format, al usar el format, le estoy pasando los valores. Y en este caso, el primer valor, estudiante, se va a guardar acá en esto. Entonces, es decir, estimado estudiante. Se le recuerda que él, y aquí certamen, se llevará a cabo el día 16, y fíjense, el 16 está como entero. Esa es la gracia que tiene el format, que el format automáticamente te va a transformar el parámetro que tú le pases al tipo de dato que le corresponda, ¿ya? A las 16, o sea, acabo el día 16, a las 17:20 horas, debe llevar su carnet. Eso es lo que se llenaría cuando yo llame con esta función. Ahora, distinto si yo llamo la función de abajo. Estimada Camila, se le recuerda que el cumpleaños se llevará a cabo el día lunes a las 22 horas. Debe llevar su cooperación. ¿Sí? Ustedes van llenando. Técnicamente, no sé si ustedes alguna vez pasaron por esto de los cumpleaños, esas tarjetitas que uno llenaba para los cumpleaños de chicos. Es el concepto que estamos llevando a cabo con este tema del format. Estamos creando una plantilla, la cual, dependiendo después de los valores que yo le pase a través del format, porque es s.format. ¿Por qué ese? Porque esa es la plantilla que yo creé. Y el format significa darle los valores a la plantilla S. Y ahí voy a pasar Camila cumpleaños. ¿Sí? Como les decía, en estricto rigor, ya yo lo pasé así porque en los videos se colocó así, pero en estricto rigor, para... Sí. En estricto rigor, muchachos, uno deberá colocar acá llave 0, se le recuerda que el llave 1, esta sería la extrapolación por posición. ¿Ya? Llave 2, llave 3, llave 4.
independiente, fíjense acá, lo voy a copiar y lo voy a llevar a, vamos a llevar a Python para que ustedes lo vean. Entonces tenemos acá esto, ¿no? Tengo, ese es mi plantilla S, ¿sí? Si yo no le coloco los 0 o los 1, para este caso en particular da lo mismo. Por eso le decía, en estricto rigor debiera ser. Si yo coloco ahora el print, control C, antes de hacer el enter voy a tener que mostrarle acá que las comillas del PPT no son compatibles con las de Python. Ya, entonces fíjense, ahora al hacer format me va a quedar estimado estudiante, ahí está el / n que estaba entre medio, ¿cierto? Ojo que después del / n yo dejé un espacio para que se pudiera leer, ¿ya? Por eso acá está este espacio. Se les recuerda que el certamen se llevará a cabo el día 16 a las 17:20 horas, debe llevar su carnet. Eso es lo que le está produciendo este format, ¿ya? Sería distinto, la otra... se va a recordar mucho lo que ustedes han trabajado con, no sé si han trabajado con Word, pero en vez de números, ustedes pueden colocar acá, por ejemplo, entidad, ¿sí? Se les recuerda que el, y ustedes podrían colocar acá, día, se llevará a cabo el, no, se recuerda que el, acá vamos a colocar evento, se llevará a cabo el día, y acá colocamos día, a la, y acá horas, debe llevar su aporte. No sé, Profe, ¿sí? una duda es siempre es entre llaves o puede Eso sí, ser con siempre corchetes. entre llaves, solo llaves, solo llaves. ¿Ya? Ahora, lo que les estoy mostrando ahora, esto es otra forma de trabajar, pero es un poco más larga. Porque fíjense, si yo hago ahora este print de acá arriba, no va a servir. Porque yo acá arriba, fíjense, a hacer control V, me dice que no se encuentran las llaves. Porque lo que estoy haciendo es interpolación por variable, sí, por variable. ¿Sí? En cambio acá arriba, como estaban con números, se entendía que la primera se iba a la posición 0, el segundo al 1, que si ustedes no le colocan número, va a significar lo mismo. En el orden que estén acá, se van a ir autocompletando. Pero en este caso, cuando yo le doy entre corchetes y le coloco un nombre, es como que estoy dando una variable. Entonces, para que esto funcione, yo debería hacer lo siguiente. Podría colocar, por ejemplo, acá entidad es igual a estudiante. Acá evento es igual a certamen. Acá haber puesto día es igual a 16. Horas, ¿sí? Horas es igual a 17:20. Y por último, aporte es igual a carnet. Si yo hago todo eso y hago enter, ahí se hace el cambio. ¿De acuerdo? Se les recuerda que el certamen se llevará a cabo el 16, ¿ya? Se produce el mismo cambio. ¿Cuál es la diferencia de esta forma de trabajo con la de arriba? Es que acá arriba importa la posición en la que yo voy a pasar los valores, porque el primero es estudiante, el segundo va a ser el evento, el tercero es la hora, después el día y después el aporte. En cambio, cuando yo trabajo de esta forma, yo perfectamente a este print podría haber puesto primero el evento, después el día, porque técnicamente lo que estoy haciendo aquí es, oye, donde diga entidad, reemplaza por estudiante. Donde diga evento, reemplaza por certamen. Donde diga día, reemplaza por esto. ¿Se entiende la lógica, no? Acá estoy usando como la creación de variables y cuando encuentre esa variable le estoy dando un valor con el forma. ¿Sí? Sí, ¿Cuál profe. es la gracia? ¿Sí? Ah, no, que se entiende. Muchas gracias. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Por qué estamos viendo la plantilla? Porque, muchachos, el trabajo que vamos a hacer en el certamen 3 es, les voy a explicar acá, para que tengamos claro que yo estoy esperando de ustedes en esta tercera parte y es a dónde van ustedes a apuntar. Nosotros, de pronto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un archivo texto, ¿cierto? Y en este archivo texto van a haber líneas de texto.
y así, punto suspensivo, mucha línea de texto. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es, a través de archivo, van a tener que sacar, van a ir sacando las líneas. Entonces, ustedes van a hacer un recorrido, sacan esa línea, ¿cierto? Esa línea la van a llevar a alguna cosa, supongamos, no sé, puede ser una lista de cosas, ¿ya? Y, bueno, ustedes lo llevaron a la lista o también lo pueden haber llevado a un diccionario, ahí ustedes decidan, o de repente lo que le indique a ustedes el enunciado. Luego acá lo que van a tener que hacer ustedes es procesar los datos, porque ya están ellos se lo saben hacer hasta el momento, porque ya vimos diccionario, ya vimos lista, entonces debieran ser capaces de procesarlo. Y luego de eso, después de procesar, tendrían que volver a escribir. Podrían crear, o bien, pueden crear un nuevo archivo. ¿Sí? Pueden crear un nuevo archivo donde este archivo va a ir escribiendo texto según lo que le estén pidiendo. Ustedes van a tener acá un nuevo archivo. ¿Se entiende? Ahora, este texto, cuando ustedes leen el archivo, este texto va a tener un formato, si es que vamos a dar estructuras si les vamos a dar archivos con estructura. También pueden ser archivos como libros, y ahí ustedes pueden contar cuántas letras, cuántas palabras, dependiendo de lo que estén buscando. Lo importante es que este es el trabajo. Abrimos un archivo, lo leemos, lo pasamos a alguna estructura de datos, como listas, tuplas, diccionario, procesamos los datos y después volvemos a escribir ya modificado el archivo, o bien creamos nuevos archivos. Eso es lo que van a ver en esta parte, y eso es un poco lo que van a encontrar en la tarea. Y eso es lo que les vamos a medir a ustedes en el certamen. Ahora, ¿por qué procesamiento de texto? Porque ustedes lo que van a leer del archivo texto es netamente texto. Y en ese texto ustedes van a tener que cortarlo. Van a tener que buscar información para separar los datos. Van a tener que hacer un procesamiento. Y luego ya lo llevaron a su dominio, que es la lista de las tuplas. Y en base a eso, ustedes generan nueva información. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros estamos hablando de procesamiento de texto, o sea, de archivos, ¿cierto? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver archivos de texto. Nosotros los archivos de texto los podemos trabajar de dos formas, ¿ya? Lo podemos hablar en modo escritura o lo podemos ver en modo lectura. En el modo escritura, como su nombre lo indica, cuando yo abro, y acá es muy importante que tengan presente, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer con el archivo, porque ustedes, a diferencia de lo que hacen con los archivos presenciales como Word, Excel o cualquiera, cuando ustedes lo abren, ustedes lo pueden leer y lo pueden escribir. Pero en Python, ustedes lo pueden abrir de un solo modo, ¿ya? De un solo modo. Entonces, si yo abro el archivo en modo escritura, lo único que voy a poder hacer es escribir. Lo único. Y acá señalar que para el modo escritura tengo dos formas. Tengo el modo W y el modo A. El modo W es esto: si el archivo no existe, lo voy a crear. Pero si el archivo existe, lo voy a formatear. ¿Qué significa lo voy a formatear? Que voy a borrar todo lo que había anteriormente y dejo el archivo en blanco. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho cuidado. En estricto rigor les puede pasar en la tarea. Ustedes pueden tener un archivo con toda la información, con todos los datos. Supongamos que usted tiene un archivo con todos los productos de un supermercado y quieren agregar un nuevo producto, ya, a su inventario. ¿Sí? Si ustedes abren ese archivo en W, acaban de perder todos los productos anteriores. ¿De acuerdo? Y en ese archivo, si es que te hacen un write, van a quedar, en vez de haber tenido los 40.000 productos, van a quedar con un solo producto, porque al abrirlo en W, borran lo que hay. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, hacen la otra forma de escritura. La otra forma de escritura es el modo A, que lo podemos asociar. No significa que sea eso, lo podemos asociar a append. ¿Ya? Si yo abro el archivo en modo A, significa que lo estoy abriendo para agregar información al archivo. También hay que tener cuidado, porque si el archivo no existe, bueno, lo crea, pero si el archivo existe, le va a agregar. Y ahí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si el archivo existe, de pronto a lo mejor ustedes pueden modificar un archivo que no es. Tienen que preocuparse de que no exista ese archivo, o que estén abriendo el archivo correcto. Es la única preocupación, ¿de acuerdo? No es tan grave como lo anterior, ¿de acuerdo? Ustedes pierden información. Acá el único detalle es que tienen que preocuparse
de abrir el archivo correcto para agregar la información. ¿Cómo se trabajan los archivos? Bueno, recuerden, esta parte de acá arriba es para cualquier tipo de modo. Siempre te van a crear una variable, por ejemplo, en este caso la variable es arch, usamos el operador open, este es para abrir el archivo, y dentro colocamos el nombre físico, por ejemplo, alumnos.txt, w, que sería el modo. En este caso estoy viendo el modo write, ¿de acuerdo? Modo escritura. Pregunta ahora, ¿por qué yo coloco alumnos.txt solamente? Y este es un tema de manejo para que lo tengan presente en la tarea, chicos. Yo voy a trabajar con el archivo texto. El archivo .py tiene que estar en la misma carpeta que el archivo txt. Si no están en la misma carpeta, les va a arrojar error. Porque en este caso, como yo coloco alumnos.txt, voy a buscar, estoy asumiendo que estamos en el mismo dominio, en la misma carpeta. ¿De acuerdo? Si yo estuviera en otra carpeta, debería colocar mis documentos, Programa 2020, darle toda la ruta para que yo acceda al archivo de texto. ¿Ya? Entonces, esto es mucho ojo para la tarea. Si ustedes van a crear un archivo, el archivo .py tienen que grabarlo. Tiene que estar grabado, tiene que estar guardado en alguna carpeta. Y cuando lo creen, el archivo que creen se va a guardar en la misma carpeta que está guardado el archivo. Si ustedes no guardaron, están trabajando, por ejemplo, y eso es lo que le decía anteriormente a Jonathan, que ahí tienen que probarlo, porque yo asumo de que en Replit, cuando ustedes lo corran, si ustedes tienen guardado su archivo .py en alguna carpeta, en esa misma carpeta se deberá generar el archivo txt. ¿De acuerdo? Acá va a pasar lo mismo. Si ustedes están trabajando, no sé, supongamos que están trabajando con PyScripter, PyScripter a ustedes les permite ejecutar el programa sin haberlo guardado. Si eso les va a pasar, el archivo no les va a quedar guardado en ninguna carpeta que ustedes conozcan, les va a quedar guardado en una carpeta temporal. ¿Ya? Va a depender de la configuración de su computador. Si ustedes lo ejecutan y como no tienen guardado el Python, lo va a guardar, a veces lo guarda en el escritorio, a veces lo guarda en la carpeta temporal. Por eso es importante que cuando trabajemos con archivos de texto, el archivo .py esté guardado en una carpeta, para de tal forma que cuando yo haga F5, para correr el programa en Python, vaya a la carpeta, lo genere en la carpeta donde está el archivo .py, o vaya a buscar el archivo en la carpeta para sacar la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdense que acá yo no coloco la dirección completa, solo coloco el nombre del archivo porque estoy trabajando en la misma carpeta. Ese es un supuesto muy importante que les puede dar muchos dolores de cabeza si es que no lo recuerdan. Entonces, acá abrir el archivo, como si no existe, lo va a crear. Y después lo que voy a hacer, voy a escribir. En la primera línea, acá, ¿cuántas líneas voy a escribir acá? ¿Cuántas líneas va a tener el archivo alumnos.txt? Chicos, ¿cuántas líneas? ¿Están ahí? 4. 4 o 5, ¿qué anda más? 4 o 5. O una. No escuché. Chicos, 5. deberán ser 5, ¿no? Porque fíjense, lista de estudiantes es una línea. Ahí hay un backlash n. Juan es otra línea. Hay un backlash n. Ana es otra línea. Hay un backlash n. Luis es otra línea. Ahí llevo 4. Y después backlash n, 5. Me deja el cursor en la quinta línea. Aunque la quinta línea no va a tener nada. Pero el cursor queda en la siguiente línea. ¿Por qué es importante esto? De que el cursor quede en la siguiente línea listo para escribir. Porque si yo abro el archivo en modo A, como el backlash n quedó en la quinta línea sin escribir, cuando yo haga write con el archivo A, voy a empezar a escribir de la quinta línea. ¿Sí? Si yo no hubiese hecho este backlash n y después lo abro en modo A, voy a continuar escribiendo desde Luis. Lo que yo escriba, a continuación de Luis, va a escribirse. Si yo agregué un espacio en blanco antes, va a quedar Luis espacio en blanco. Pero si yo no escribí espacio en blanco, me va a quedar Luis y lo que yo escribí pegado. Así que ojo con eso, porque el A, cuando yo abro el archivo en modo A, si el archivo tiene información, va a escribir desde donde quedó la última escritura. En este caso, la última escritura quedó en la quinta línea, aunque no haya nada. ¿De acuerdo? El otro modo de lectura, o sea, el otro modo es el modo lectura, ya acá es exactamente lo mismo. Se abre
o nombre físico, y en vez de W y en vez de A, puede ir la variable R. ¿Por qué digo puede ir? Porque yo cuando coloque open y solamente coloco valga la redundancia del solamente, coloco el nombre del archivo solamente y no coloco el modo, cuando yo no coloco el modo, se asume que está en modo lectura. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, en este caso, esta R yo no la podría haber sacado y haber puesto alumno.txt y haber cerrado el paréntesis. Cuando yo coloco solamente el nombre del archivo, se asume que está en modo lectura. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando yo les dije anteriormente que cuando yo abro el archivo Python de un modo, es único modo lo que puedo hacer. En este caso, si yo lo abro en modo lectura, en modo R, lo único que puedo hacer es leer. Por lo tanto, si yo lo abro en modo R, en ninguna parte puedo yo colocar archivo.write, porque me va a dar error, porque yo lo abrí en modo lectura. ¿Y qué puedo hacer sin modo lectura? Lo único que puedo hacer en modo lectura es esto. Este es el patrón para el modo lectura, este es el patrón para el modo escritura. Para el modo lectura, yo abro el archivo, ¿cierto? Y después, acá tengo que imaginarme lo siguiente. Cuando yo abro un archivo en modo lectura, tengo que imaginarme que cada línea del archivo es un elemento de una lista. No es así, pero imagínenselo como tal. ¿Ya? Entonces yo hago for línea in arch, voy a ir sacando en cada iteración sobre el archivo, voy a ir sacando una línea del archivo. ¿Sí? Entonces, for línea in arch, por ejemplo, si como este alumno.txt, la primera vez en el for estaría sacando lista de estudiantes. Eso es el valor que tendría línea la primera vez, porque la primera línea era lista de estudiantes. Entonces después dice print línea.strip, que me va a mostrar línea de estudiantes sin el backlash n, porque el strip lo que hace es sacarme ese backlash n. ¿De acuerdo? Como no hay nada más, vuelve y el siguiente for ahora saca la siguiente línea. ¿Cuál es la siguiente línea del archivo? Juan backlash n. Entonces línea es Juan backlash n, pero después dice imprime línea.strip, le saca el backlash n y solamente me va a imprimir Juan. Vuelvo, me queda más línea así, saca la siguiente línea, va a ser Ana backlash n. Con el strip le saco el backlash n y me va a imprimir solamente Ana. Y después Luis, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta que termine, y cuando termine, cierro con arch.close. Eso es súper importante y no pierdan puntos, muchachos, en esta parte. Siempre recuerden, si yo abro el archivo, lo cierro. Acá tengo un detalle de que tenía que haber sido con minúscula. Acuérdense que Python es sensible. Esto es porque PPT me tiene que haber corregido y me pasó esta a mayúscula, ¿ya? Pero esto es todo con minúscula. Arch.close. Recuerden que yo abro un archivo, lo tengo que cerrar. No pierdan puntos de forma tonta, digamos, ¿ya? Abro el archivo, lo cierro. Pero acá, ojo, otro error común que se va bastante en los archivos de texto es que yo cuando hago un for, mire, imagínense usted el archivo texto, se lo voy a dibujar acá en la pizarra mejor, para que me vayan siguiendo. Vamos a borrar algunas cosas. Ya. Cuando yo hago un arch.open, ¿de acuerdo? Lo primero que hago es colocar el cursor acá. Se coloca el cursor en la primera línea. Ahí queda el cursor apuntando, el cursor queda parpadeando. ¿Sí? Cuando yo hago el for línea in arch, lo que estoy haciendo, muchachos, es tomo la primera línea y la saco. Y el cursor va a quedar acá. Queda el cursor en la segunda línea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después viene el otro for, saco la línea y el cursor queda acá abajo. Y así van a ir. Y así ustedes van a ir leyendo. ¿De acuerdo? Ahí queda el cursor. Después el for saca la siguiente línea y el cursor queda acá abajo. Saca la siguiente línea y el cursor queda acá abajo. Así van trabajando hasta llegar a la última línea. Cuando sacan la última línea, el cursor va a quedar apuntando a lo mejor acá, pero queda apuntando a nada. Porque así como está el archivo, el backlash n, que es el carácter de fin de línea, por ejemplo, en otros lenguajes como C, el fin de archivo es un EOF, End of File. ¿Ya? Entonces cuando encuentra el carácter EOF es sacar el archivo. Entonces, cuando termina el for, el cursor queda acá.
Si ustedes no cierran el archivo sigue estando apuntando a esta parte. ¿De acuerdo? El archivo sigue estando aquí. O sea, el cursor. Entonces, el error común es que después, sin cerrar el archivo y sin abrirlo nuevamente, vuelvan a hacer otro for. Si ustedes vuelven a hacer otro for, no van a encontrar nada porque el cursor está apuntando a nada. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Si yo leo una vez y quiero volver a leer el archivo, tengo que cerrarlo y volver a abrirlo para que el cursor vuelva a estar acá arriba. ¿De acuerdo? Ese es un error clásico, muchachos. Espero que no lo cometan. ¿Ya? Entonces, eso está escrito acá. El open deja el cursor al inicio del archivo. El for hace que en cada línea lea una línea y baje el cursor. El for va a terminar cuando se lea la última línea y el cursor queda al final. Y ojo acá dice, si se lee nuevamente sin cerrar el archivo, no va a encontrar nada. Eso es para que se lo recuerden. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer ahora es nuestro primer ejercicio que tiene que ver con la creación de archivos. ¿Ya? Están viendo Python, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a crear el primer archivo. Vamos a ver, vamos a crear acá, vamos a hacer arch, va a ser igual a open, y vamos a colocar acá paralelo 102.txt y lo voy a abrir en modo W, de tal forma que si el archivo existe, lo voy a borrar. Lo único que puedo hacer yo acá es escribir, ¿sí? Por lo tanto, alguien podría decir, vamos a imaginar un programa acá que va a decir cantidad va a ser igual a que a un int de un input ingrese cantidad de estudiantes, puntos, ¿cierto? Después digo cont va a ser igual a 1, mientras el cont sea menor o igual que la cantidad de estudiantes, yo voy a hacer acá alu va a ser igual a un input ingrese nombre del alumno espacio más str más 2 puntos. Y acá alumno cont, ¿sí? Es decir, ingresa el nombre del alumno 1, lo guardé, y este alumno lo voy a escribir al tiro. Entonces, yo digo lo que ahora es arch.write, porque voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir alu, que es el nombre de la persona, más, y le concateno acá el \n, para que después salte la siguiente línea. Después lo que hacemos es el contador más igual 1, y acá voy a estar pidiendo y agregando, pidiendo y agregando. Entonces, cuando termine, print archivo creado. Y acá lo que vamos a hacer, que no se lo olvide, es arch.close. Cierro el archivo y voy a mostrar archivo creado. Fíjense, yo lo voy a grabar F5, ¿de acuerdo? Vamos a ver la carpeta del curso. Asignaturas. Programación 2020. Semestre. Y ejercicio de clases. Y ahí está. Vamos a colocar hoy día clase para 102, lunes 30 de noviembre. Ya, ahí lo guardé, o sea, ahí lo ejecuté, ¿cierto? Ahí está, no sé si lo voy a borrar mejor para que partamos de, ya, ahora sí, F5 para que parte de arriba, para que sea más limpio para ustedes. Ahí dice, ingresa cantidad de estudiantes, 5, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos alumno Karen. Después tengo Valentina. Después tengo... Profe está compartiendo... No se ve lo que está escribiendo. ¿No? No, está compartiendo donde dice el código. Ya, disculpen, ahí sí. Ingresa cantidad de estudiantes, puse el número 5, me dice nombre alumno 1 Karen,
Nombre alumno 2, Valentina. Nombre alumno 3, Arlet. Nombre alumno 4, Aníbal. Alumno 5, Aidana. Esos son a la suerte lo que salió en la pantalla. ¿Ya? Ese archivo creado. ¿Sí? ¿Están viendo? Ahora, fíjense, vamos a ir a la carpeta. Vamos a ir a la carpeta acá. Programación, segundo semestre. IWI, ejercicio clases. Acá yo lo creé para los 102, lunes 30 de noviembre. Fíjense la hora. Lo creé antes y lo ejecuté un minuto después. A las 12:56 se crea el archivo. Para los 102, y lo que tiene es lo siguiente. ¿Están viendo, no? Dice Karen, Valentina, Arlet, Aníbal, Haidana. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Vieron todo, no? Los archivos también. Sí, profe, sí se ve. Ya, fíjense que acá al final, ¿dónde quedó el cursor? Abajo, porque el Haidana llevaba el backlash n, entonces quedó listo. ¿Para qué? Porque fíjense ahora, voy a agregar un poco más de estudiantes. Ahora voy a cerrar el archivo. Vamos a ir a Python. Acá. Fíjense, le voy a cambiar ahora, le voy a colocar modo A. Están viendo Python, ¿cierto? Ya. Sí, están viendo Python. Le cambié el modo A, ¿se dan cuenta, no? Voy a hacer F5, aceptar, y ahora voy a agregar 3 más. ¿Sí? Y déjenme ver qué me dice Zoom. Ya tengo a Martín. Después tengo a Bárbara. Y Edu. Ya. Hacemos Enter. Me dice archivo creado. Vamos a ver ahora qué pasó. Ejercicio clases. Para los 102. Fíjense, ahí está Martín, Bárbara, Edu. ¿Se dan cuenta? Se agregaron. A continuación. Y como el curso está acá abajo. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a abrir ahora. Voy a hacer nuevamente el cambio. Lo voy a colocar en W. No, pero antes de hacerlo W, voy a hacer que lo lean, ¿de acuerdo? Porque si lo hago en W voy a perder toda la información. Ya, vamos a ir antes de abrir un W. Ya, fíjense acá, abrir archivo, lo creé, y ahora lo que voy a hacer acá es arch, voy a hacer arch es igual a open, y acá vamos a colocar paralelo 102.txt. ¿De acuerdo? Lo voy a abrir. ¿Qué voy a escribir ahora? Voy a hacer, ahí está, fíjense, como no especifiqué el modo, por defecto es el modo lectura. Y para leer, yo digo for variable, en este caso uno coloca línea, no es que siempre tenga que colocar línea, es una variable, puede ser for A, for B. Yo coloco línea para que ustedes sepan que es una línea de archivo, for línea in arch, ¿ya? Entonces ahí estoy recorriendo el archivo. ¿Qué hago ahora? L, bueno, en este caso no vamos a procesar ni con strip, lo único que vamos a hacer es, primero les voy a mostrar, voy a hacer print línea, ¿de acuerdo? Al hacer print línea, espérense. Disculpen. For línea in arch, print línea, ¿cierto? Acá me imprime la línea. Fíjense que al no sacar el strip, me va a escribir, me va a saltar un salto, me va a dejar una línea en el print. Ya les voy a mostrar. Y ahora hago arch.close. ¿Ya? Hacemos F5. Espérense, cancelar todavía. No quiero ejecutar esta parte de acá. Esto lo voy a comentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta parte la vamos a dejar solamente para que lo lea, ¿cierto? Hacemos F5. Ya ahí está, se dan cuenta, me muestra Karen, espacio, Valentina, espacio, Arlet, espacio. Ese espacio que está mostrando acá es el backlash n, porque el print ya lleva un backlash n por defecto, más el backlash n que está en el archivo, se produce este salto línea. Fíjense lo que va a pasar ahora cuando yo acá al print línea le coloco un punto strip. ¿Ya? Al hacer un punto strip, hago F5, el resultado es que ya no se salta la línea.
¿Por qué? Porque el strip le sacó el backlash n, por lo tanto ya no está ese doble backlash n que tenía del print más el backlash n que estaba en el string. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, Ya. profe, sí se entiende. Y finalmente, lo que les quería mostrar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, era qué pasa si yo lo hago con, yo hago F5 ahora, aceptar, y dice cantidad de estudiantes, fíjense, voy a colocar 1, porque voy a agregar solamente 1, y vamos a colocar acá Sofía. Archivo creado, fíjense, pero parece que no le cambié, sí, le cambié, ¿no? Déjenme ver una cosa, no sé si le alcanza a cambiar. Bueno, está en A todavía, no lo cambié. Va a aparecer Sofía al final, para que se den cuenta. Vamos a ir acá para el 102. Ya, déjenme cerrarlo porque quedó abierto anteriormente. Lo cierro. Ahora, 102 lo abro. Y está Sofía acá al final. ¿Sí? Se agregó uno más. Ahora, fíjense, lo que les quería mostrar anteriormente era que yo acá, al colocar W, como el archivo ya existe, me lo va a borrar. ¿Ya? Hacemos F5. Vamos a colocar uno solo y vamos a dejar Paula. ¿Sí? Archivo creado. Me voy acá a archivo y fíjense ahora solamente aparece Paula. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta, no? ¿Lo vieron? Y es Solo porque antes no estaba ese archivo, ¿cierto? anteriormente, como no estaba, lo creé. Pero si ustedes revisan el código acá, yo antes había puesto A. Entonces, como ya estaba, yo iba agregando información. Por eso Sofía se agregó al final. Pero ahora, como lo creé en W, como el archivo ya existe, cuando yo lo abro en W y el archivo existe, me borra todo lo anterior. ¿Por qué no me lo dejó vacío? Porque yo después, como lo creé, lo dejé vacío, después escribí el nuevo nombre, que era solamente Paula. Se dan cuenta que no agregó, sino que fue borrar lo anterior y dejar solamente a Paula. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con esa parte. ¿Ya? Y por último, les voy a enseñar, por si ustedes quieren hacer pruebas ya, por ejemplo, ejercicio, vamos a hacer acá, bueno, voy a abrir el mismo archivo para el 102, voy a colocar acá Paula, punto y coma, ya, ya, y vamos, bueno, uno más. Supongamos que tengo el periodo 102 y mi archivo tiene el siguiente formato. El nombre de la persona, nota certamen 1, nota certamen 2, nota certamen 3. Nota certamen 1, nota certamen 2, nota certamen 3. Y así. Podríamos tener N estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Guardar. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Les voy a mostrar acá, ahora en Python, lo siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al archivo, vamos a leer, vamos a sacar el promedio y vamos a escribir, vamos a sacar el archivo aprobado y el archivo reprobado. ¿Sí? En el archivo aprobado vamos a escribir el nombre y el promedio de la persona que aprobó, y en el archivo reprobado el nombre y el promedio de la persona que reprobó. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo, y este archivo lo vamos a usar de lectura, por lo tanto es paralelo 102.txt. Bastaría con eso. Lo estoy creando para leer. Voy a crear el archivo aprobado, open, y acá vamos a escribir el nombre aprobados 102.txt, y como lo vamos a crear, lo vamos a abrir en W. ¿Sí? Y voy a crear acá el archivo reprobado. Repro, que se va a llamar acá reprobados 202, también lo abro. Hasta el momento he abierto 3 archivos para 202 para leer, aprobado 202 para escribir y aprobado 202 para escribir. Por línea in arch
que lo único que puedo hacer ahora con el archivo arch es leerlo. Por eso hago el for línea y línea. ¿Me escuchan? Me sale conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Se está quedando un poquito pegado, pero sí se escucha. Perfecto. Ya. Línea es la primera línea. Al hacer el strip, le estoy sacando el backlash n que estaba al final. ¿Ya? Hasta ahí tendría el nombre de la persona, punto y coma, certamen 1, punto y coma, certamen 2, punto y coma, certamen 3. Como yo quiero sacar el promedio, lo que voy a hacer, línea punto strip, voy a hacer un split. Voy a cortar esa línea y la voy a cortar con el punto y coma. De esta forma, lo que estaría obteniendo es una lista donde el primer elemento es el nombre, el segundo es certamen 1, certamen 2, certamen 3, ¿cierto? Ahora hay que procesarlo, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el promedio va a ser igual a ¿qué? El promedio va a ser igual a lo siguiente. A el int. Bueno, podríamos hacer esto. No podemos hacer eso. Vamos a hacer paréntesis, ¿cierto? De L más control B más control B. Entonces control 1, porque el 0 era el nombre, el 1 es el certamen 1, el 2 es el certamen 2 y el 3 sería el certamen 3. ¿Sí? Tengo todo eso partido en 3. Eso sería el promedio. Importante, no se olviden de que L es una lista de texto. Por eso yo tengo que transformar a entero el L1, el L2 y el L3 para que se transformen en números. Luego que estén transformados en números, los puedo sumar y luego lo puedo dividir en 3. Saco el promedio. Si el promedio es mayor o igual que 55, entonces yo debo escribir en el aprobado. Y escribo apro. Y otra cosa importante acá, para no escribir tanto, vamos a hacer un round. 0. Redondeamos. Entonces apro va a ser apro.write, porque vamos a escribir. Ojo, que el apro está abierto como archivo de escritura, por eso puedo escribir apro.write, y acá escribo el nombre, que va a ser L, corchete 0, más, punto y coma, más, y acá str de pro. ¿Por qué str de pro? Porque pro está como número. Entonces, acuérdense que el archivo texto yo solamente puedo escribir texto. Entonces, str de pro más \n para que después salte de línea. Y si no, lo que hago es tomar lo mismo de acá, control C, yo escribo lo mismo, pero en vez de en apro, escribo en el repro. ¿Sí? Cuando termino de recorrer toda la línea, cierro el archivo de lectura, cierro el archivo de escritura y cierro el archivo 2 de escritura donde están los reprobados. ¿Sí? Vamos a hacer F5. ¿Ya? Parece que las puse separados con coma, ¿no? Déjenme ver. Déjenme ir a ver el archivo. Yo pensé que estaba todo con punto y coma. Déjenme revisar. Paralelo 102. Claro, ahí tengo el detalle. ¿Lo están viendo, no? Sí. Están viendo de que acá yo después puse coma. ¿Ya? Primero lo voy a dejar con punto y coma para que ustedes funcione lo que hicimos recién y no se confundan. Tengo una mezcla. No. Solamente el primero nomás me equivoqué con la coma. ¿Ya? Ahí está todo con punto y coma. Entonces ahora deberá funcionar. Guardamos, ¿cierto? Vamos acá a Python, hacemos F5 y ahora sí vamos a ver los resultados. Vamos a ejercicio, fíjense, a la 1:10, están recién creados. Vamos a ver en aprobados. ¿Quiénes aprobaron? Marcos con un 55, Aneli un 66 y Pedro un 63. Y en reprobados tengo a Paula con un 52. ¿Se entiende? Profe, ¿puede volver al otro archivo un poco? ¿Sí? Repasamos para que lo entiendan. Abrir archivo paralelo en modo lectura.
abrí el archivo aprobados en modo escritura y el archivo reprobados en modo escritura. Recorro el archivo arch, que es el archivo que está abierto en modo lectura, ¿sí? Recuerden que si yo no especifico el modo, también podría haberlo abierto así con R, ¿ya? Si yo no especifico el modo, automáticamente la lectura. Entonces lo abro, lo recorro, saco la primera línea, con el strip saco el espacio, el backslash n, que está en los extremos. El split me va a cortar y me va a generar una lista con todos los cortes. ¿Cuál es el corte? El punto y coma. Entonces, donde encuentre el punto y coma, me va a cortar. Después, yo saco al L1. ¿Por qué el L1? Porque el L0 era el nombre. L1 era el... L1 entonces era la nota 1, L2 nota 2, L3 nota 3. Las convierto a entero, podría haber sido a flotante también, las convierto a entero para que después se puedan sumar, porque si no las convierto a entero, se van a concatenar, porque es una lista de texto. Entonces yo necesito convertir esos elementos de la lista, convertirlos a entero. Se suman y se dividen por 3 y se redondea a 0 decimales. Ese me lo voy a guardar en pro. Si el promedio es mayor que 55, me va a escribir. Si no, va a escribir en repro. Si es mayor que 55, escribe en aprobado, si no, en reprobado. Y ahí tengo que después que termino de hacer el for, cierro el archivo de lectura, cierro el de escritura y cierro el de escritura de los reprobados. Y eso es todo. ¿Consultas, chicos? ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá. El día miércoles vamos a comenzar a desarrollar ejercicios ya de tipo certamen un poco más de alto nivel. Me interesaba que por ahora entendieran cómo funcionaban los archivos y que les quede claro cuándo es de escritura y cuándo es de lectura. Que estén bien, chicos, que tengan una buena semana. Recuerden que ya están disponibles las cosas. Nos vemos. Chao, profe, Chao, profe, gracias. usted igual Chao, cuídese. profe. Profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente.